Cuando hablamos de salvación, la mayoría piensa en un Dios dispuesto a perdonar todo pecado y abrir la puerta del cielo a cualquiera que se arrepienta. Sin embargo, la Biblia es clara al señalar que existen ciertos grupos de personas que no entrarán en el reino de Dios. Este es un tema incómodo, pero necesario, porque nos obliga a examinar nuestras vidas y preguntarnos si estamos en el camino correcto. Si te interesan estos análisis profundos sobre religión e historia, te invito a suscribirte para apoyar este canal, Secretos de la Religión. El primer grupo de personas que la Escritura señala son los incrédulos. No se trata solo de quienes tienen dudas, sino de aquellos que cierran su corazón deliberadamente a la fe. En Hebreos se dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y en Apocalipsis se menciona que los incrédulos estarán fuera de la ciudad santa. En la visión bíblica, la incredulidad no es solo un error intelectual, sino un acto de rebeldía que impide recibir la gracia. En segundo lugar están los hipócritas religiosos. Jesús fue muy duro con los fariseos, quienes aparentaban devoción mientras sus corazones estaban lejos de Dios. La hipocresía es peligrosa porque reviste de apariencia espiritual lo que en realidad es orgullo y ambición. El Evangelio según Mateo recoge las palabras de Jesús diciendo que no todo el que le llama Señor entrará en el reino, sino solo aquel que hace la voluntad del Padre. Otro grupo mencionado son los idólatras. La idolatría no se limita a adorar estatuas, sino que abarca todo aquello que sustituye a Dios en el centro de la vida. Puede ser el dinero, el poder, el placer o incluso uno mismo. El Antiguo Testamento es claro. Dios no comparte su gloria con nadie. Y en el Nuevo Testamento, Pablo advierte que los idólatras no heredarán el reino de Dios. Esto deja claro que la idolatría es un obstáculo radical para la salvación. El cuarto grupo son los impuros y practicantes de inmoralidad sexual. Las cartas paulinas enumeran las prácticas sexuales contrarias al diseño divino como causas de exclusión del reino. Este punto ha generado polémica, pues en la sociedad actual muchos consideran anticuados o discriminatorios estos textos. Sin embargo, la visión bíblica mantiene una coherencia en presentar la sexualidad como sagrada y orientada hacia la fidelidad y la vida. También están los hechiceros y practicantes de ocultismo. En Apocalipsis se los menciona directamente como excluidos del reino. La Biblia asocia estas prácticas con una apertura a fuerzas espirituales contrarias a Dios. Desde la antigüedad, el pueblo de Israel recibió la orden de apartarse de adivinadores, médiums y brujos, pues se consideraban una traición al pacto con el Señor. La continuidad de esta advertencia en el Nuevo Testamento muestra la gravedad del asunto. No podemos olvidar a los avaros. El afán por las riquezas ha sido condenado repetidamente en la Escritura. Jesús dijo que no se puede servir a Dios y al dinero, y Pablo advierte que los avaros no heredarán el reino. Este grupo suele pasar desapercibido porque la sociedad normaliza la codicia, pero la Biblia la coloca al mismo nivel que pecados como la idolatría o la inmoralidad. El séptimo grupo que se destaca son los homicidas. La gravedad del asesinato es evidente, pero Jesús fue más allá al señalar que incluso el odio en el corazón es equivalente a un homicidio en potencia. Esto amplía el mandamiento de no matar hacia una ética que no solo se centra en el acto físico, sino también en la intención interior. Los homicidas, según la Escritura, no tendrán parte en el reino de Dios. Estos 7 grupos son una advertencia contundente. No se presentan como un listado arbitrario, sino como expresiones de una vida que se aleja radicalmente del carácter de Dios. La salvación, según la fe cristiana, no es solo creer en abstracto, sino también dejar atrás aquello que destruye la relación con el Creador. El mensaje, aunque duro, busca sacudir conciencias y recordar que el reino no es para todos, sino para quienes han sido transformados en verdad. Al analizar este tema, surge una pregunta inevitable. ¿No es contradictorio hablar de un Dios de amor y al mismo tiempo señalar a personas que no pueden ser salvas? La respuesta está en la tensión entre la justicia y la misericordia. La Biblia enseña que Dios desea que todos se salven,
pero también que Él no puede ser burlado. Cuando una persona persiste en ciertos caminos, se coloca voluntariamente fuera del alcance de la gracia. Tomemos el caso de los incrédulos. No hablamos de alguien con dudas honestas que busca respuestas, sino de quienes deciden rechazar de plano la existencia de Dios o su intervención en la historia. En el pensamiento bíblico, la incredulidad es un acto de rebeldía consciente. El Evangelio de Juan afirma que la condenación consiste en que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. La incredulidad, por tanto, no es neutral. Los hipócritas religiosos también representan un peligro para la comunidad de fe. Jesús los denunció con dureza, porque engañan a otros y se engañan a sí mismos. La hipocresía no solo es falta de coherencia, sino una máscara que impide reconocer la necesidad de perdón. Mientras una persona mantenga esa fachada, nunca experimentará la conversión auténtica. Por eso Jesús decía que los publicanos y pecadores, al reconocer su estado, estaban más cerca del reino que los fariseos. En cuanto a la idolatría, su gravedad radica en que distorsiona el propósito más fundamental del ser humano: adorar a Dios. Poner otra cosa en su lugar es una forma de traición. Lo interesante es que la idolatría no desapareció con el fin del mundo antiguo. Hoy puede manifestarse en el culto al consumismo, a la fama o incluso a ideologías políticas. Para la Biblia, cualquier sustituto del Creador es un falso Dios que lleva a la ruina. La inmoralidad sexual ha sido siempre un punto de choque entre la visión bíblica y la sociedad. En el mundo grecorromano, las prácticas sexuales eran diversas y aceptadas, pero el cristianismo primitivo se distinguió por predicar una ética de pureza y fidelidad. Esta diferencia generó burlas y persecución, pero también mostró un estilo de vida alternativo. Hoy, en un contexto de cambios culturales, esta enseñanza sigue siendo polémica y despierta intensos debates. Sobre el ocultismo, la condena bíblica es clara porque se interpreta como un intento de acceder a lo espiritual al margen de Dios. En Deuteronomio se prohíbe consultar a médiums y adivinos, y en Hechos se relata cómo los primeros cristianos quemaban sus libros de magia tras convertirse. La idea de fondo es que no se puede servir a dos señores. Abrirse al mundo oculto es abrirse a fuerzas enemigas del reino. La avaricia, aunque menos visible, es uno de los pecados más denunciados por los profetas. Isaías y Amós criticaron a quienes acumulaban riquezas a costa de los pobres. Jesús mismo advirtió que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino. No se trata de que la riqueza en sí sea condenada, sino del apego desmedido que la convierte en ídolo. El caso de los homicidas nos recuerda que el mandamiento de no matar no se limita al acto físico. Jesús amplió su significado al decir que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. La violencia, la venganza y el odio son vistos como semillas del asesinato. Así, la exclusión de los homicidas del reino no se limita a criminales, sino que apunta a la raíz del problema en el corazón humano. Este listado no pretende ser un inventario cerrado, sino una advertencia general. Lo que tienen en común estos 7 grupos es que representan una actitud de vida contraria a Dios. En todos los casos, no es el error aislado lo que condena, sino la persistencia en un camino que rechaza la transformación divina. Es allí donde se traza la línea entre los que heredan la vida eterna y los que se quedan fuera. Llegados a este punto, algunos podrían pensar que el mensaje bíblico es demasiado duro o excluyente. Sin embargo, es necesario recordar que estas advertencias no son un mero castigo arbitrario, sino una consecuencia lógica. Si el reino de Dios se define por la justicia, la pureza y la verdad, no pueden formar parte de él quienes rechazan vivir bajo esos principios. En otras palabras, la exclusión no es un capricho divino, sino la coherencia de un Dios santo. La paradoja es que, a pesar de estas exclusiones, la Biblia presenta a Dios como paciente y misericordioso. A lo largo de las Escrituras vemos llamados constantes al arrepentimiento, incluso a los peores pecadores. Esto significa que,
Aunque se enumeren grupos que no heredarán el reino, siempre existe una puerta abierta mientras haya vida. Lo que se denuncia no es la caída ocasional, sino la resistencia persistente al cambio. Por ejemplo, Saulo de Tarso perseguía a la iglesia, un acto que lo habría colocado en el grupo de homicidas. Sin embargo, tras su encuentro con Cristo, se transformó en el apóstol Pablo. Este caso muestra que la gracia es más fuerte que el pecado, siempre que haya una respuesta de fe y arrepentimiento. La advertencia de los 7 grupos, por tanto, no debe verse como un muro impenetrable, sino como un llamado urgente a la conversión. Aún así, el tema genera polémica en la sociedad moderna. Muchos consideran que hablar de exclusión es incompatible con un mensaje de amor. Para otros, este listado es una herramienta de control religioso, pero en la tradición bíblica se entiende como una expresión de verdad. No se puede predicar un reino donde todo vale. El amor divino no anula la justicia, y esa tensión es precisamente lo que da fuerza al mensaje. Otra lectura posible es que estos 7 grupos representan los grandes ídolos que esclavizan al ser humano: la incredulidad, el orgullo religioso, la idolatría, el desorden sexual, la búsqueda de poder oculto, la avaricia y la violencia. En conjunto, forman un retrato del corazón humano apartado de Dios. Reconocerlos es un primer paso para comprender por qué la salvación requiere una transformación profunda, más allá de un simple ritual religioso. La historia de la religión también nos muestra que estas advertencias han tenido un fuerte impacto social. Comunidades enteras se han esforzado por apartarse de la idolatría o la avaricia, mientras otras han caído en esos mismos vicios y han desaparecido. Desde los profetas de Israel hasta los reformadores cristianos, la insistencia en denunciar estas prácticas se repite una y otra vez, como un recordatorio de que la fe no puede separarse de la vida cotidiana. En un mundo donde la violencia, la corrupción y la idolatría moderna siguen presentes, estas palabras no pierden vigencia. Aunque el lenguaje bíblico pueda parecer duro, la realidad es que nos enfrentamos a los mismos dilemas. ¿A quién ponemos en el centro de nuestras vidas? ¿Al Dios eterno o a los falsos dioses del poder y el placer? La respuesta determina de qué lado de la historia espiritual nos encontramos. La cuestión clave no es si Dios puede o no salvar a alguien, sino si la persona está dispuesta a dejarse salvar. El reino está abierto, pero no todos quieren entrar bajo sus condiciones. Aquí radica la verdadera tensión. La salvación es un regalo, pero exige una renuncia a aquello que nos aleja de Dios. Por eso, el mensaje sigue siendo tan desafiante y actual. Y ahora la invitación es para ti. ¿Crees que este listado refleja una verdad universal o lo ves como una interpretación demasiado estricta? Déjame tu opinión en los comentarios. Si este tema te resultó interesante, dale a me gusta y suscríbete a Secretos de la Religión. Con tu apoyo podremos seguir analizando juntos los misterios de la fe, los conflictos de la historia religiosa y las preguntas que aún hoy siguen dividiendo a creyentes y no creyentes.